pues bueno, como les decía, nuevamente agradecerles a todos por estar aquí en este evento, a Daniel también por compartir con nosotros su experiencia en cuanto a evaluación y manejo de rúbricas digitales o e-rúbricas y cómo éstas se integran en el proceso de evaluación del aprendizaje. Pues justamente sobre el tema que nos preguntaban de los certificados, no hay ningún problema, ustedes pueden cancelar los certificados durante esta semana. Es importante que hayan ingresado con sus nombres y apellidos al evento de tal manera que nosotros podamos registrar al menos el 70% de su asistencia a la conferencia, aunque estamos seguros de que se van a quedar hasta el final con todo lo que nos va a contar Dani ahora. La semana que viene vamos a abrir un cuestionario. Este cuestionario obviamente va a estar relacionado con temas que tratemos el día de hoy. Ustedes deben obtener un mínimo de 7 puntos para obtener su certificado de participación y pues cancelar el valor de la especie. Cualquier duda que tengan sobre este valor, nosotros al final de la conferencia estaremos colocando el correo de la persona que se encarga de gestionar esta temática. ¿Sí? El valor del certificado es de $10. Y pues ahora tengo el gusto de presentarles a nuestro querido ponente de esta tarde, es Daniel Espinosa. Daniel es magíster en investigación en educación de la Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador, licenciado en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, consultor en varios proyectos educativos y de educación educativa, docente invitado del área de educación de la Universidad Andina sede Ecuador. Ha desempeñado varios cargos dentro del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, como coordinador técnico de evaluación, coordinador general técnico y director de modelo y estructuras de evaluación. También fue asesor de despacho de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y estuvo a cargo del examen nacional de ingreso a Educación Superior ENES. Y eso es lo poquito que decimos de él porque realmente tiene un currículo bastante extenso. No me voy a extender más, sino que voy a darle el paso a Dani para que podamos comenzar con esta conferencia. Bienvenido. Muchas gracias a todos. Qué gusto volverles a ver a los compañeros de la Andina. Qué gusto estar aquí con ustedes, con su presencia. Quisiera compartir con ustedes mi pantalla en relación con lo que vamos a ver el día de hoy. Es algo bastante interesante cuando me plantearon la temática del uso de e-rúbricas para la evaluación del aprendizaje. Se me vinieron muchas cosas que compartir, ¿no? Sobre todo hoy en día que sabemos que es una realidad que vamos viviendo y que esto se ha gestado para, pues por lo menos un tiempo, quedarse con nosotros de manera permanente, ¿no? Bajo ese escenario, pues me gustaría un poco comentarles en relación a qué es lo que vamos a revisar el día de hoy, ¿no? Vamos a revisar un poquito en términos generales cómo es que este efecto que tiene el tema de la educación virtual y parte del componente de e-rúbricas, pues ayudan a entender la lógica de por qué es tan importante en ese sentido, ¿no? Un poquito hablar del tema de aprendizaje a distancia en relación con esta participación activa que tenemos hoy en día con los soportes tecnológicos. Hablaremos un poquito de la evaluación en términos generales de cómo se debe de concebir esta evaluación a través de uso de la tecnología, cuáles son los componentes de la tecnología que nos permiten también abordar los aspectos de la evaluación y bueno, finalmente comentarles en relación a las rúbricas y las e-rúbricas, que es lo que nos van a ir tomando como en consideración, ¿sí? Bien, como tema de antecedentes, pues como sabemos, la pandemia por COVID pues ha provocado bastantes estragos, sobre todo en los elementos y los espacios sociales y de comunidad, sobre todo en el área de educación. Vemos que alrededor de 160 millones de estudiantes de América Latina, pues han quedado, digamos, de una u otra manera afectados en relación con este proceso educativo, ¿no? Bajo ese escenario, pues entonces nos presentan varios retos, los dos primeros en particular, pues tiene que ver con el desarrollo de actividades en modalidad virtual, que es un poco lo que hemos estado desarrollando en estos últimos 2 años, y bueno, finalmente también pensar en innovar la práctica pedagógica. Bajo ese escenario, también considero que es importante tomar en cuenta que los aprendizajes en modalidad virtual tienen que ser pensados desde el aprendizaje significativo y no solamente como un uso de herramientas que nos permite ir gestionando el aprendizaje en el aula virtual, ¿no?
Y tomando en cuenta esto, pues bueno, también nos toca pensar en cómo podemos innovar nuestra práctica pedagógica, tomando en cuenta las situaciones actuales en las que nos encontramos, y es por eso que uno de las herramientas que nos permiten desarrollar esto, pues es a través de plataformas virtuales. Por tanto, ¿qué es lo que requerimos para tomar en cuenta todos estos aspectos fundamentales del aprendizaje no presencial? Bueno, pues desarrollo de infraestructura tecnológica, el soporte técnico, la conexión a Internet, que son los elementos básicos para el desarrollo de los aprendizajes virtuales y que son una condición que nos permite también tomar en cuenta algunos otros escenarios posibles, ¿no? Sin embargo, también una de las cosas que tenemos que ir tomando en cuenta y que agradezco a la Universidad Andina por estos espacios es el tema de la formación docente. Creo que es algo muy importante considerar eso al momento de ir gestionando estos escenarios, ¿no? La gestión del aprendizaje, sobre todo en plataformas, que no es lo mismo pensar en diseñar un concepto de aprendizaje significativo mediado por las tecnologías a virtualizar la práctica pedagógica. Bajo ese escenario también tenemos que tomar en cuenta los logros de resultados del aprendizaje, que se transforman y se van modificando en función de los logros y competencias digitales que también tanto docentes como estudiantes van adquiriendo a lo largo de este proceso formativo. Por lo tanto, entonces, en el caso de la innovación de la práctica educativa, pues optamos por contenidos de aprendizaje que deben ser diferenciados en relación con los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Hoy en día sabemos que la educación no presencial mediada por la tecnología nos permite generar estos aspectos sumamente interesantes, sumamente potentes, que nos orientan de mejor manera al logro de los aprendizajes. Desarrollar estas competencias relacionadas con el uso de la tecnología no solamente implica el uso adecuado de herramientas, sino también saberlas utilizar, en qué momento y bajo qué aspecto nos permite desarrollar estas competencias. Desde luego, pensando en esta innovación pedagógica y desde la lógica de la promoción por el trabajo colaborativo, nos permite también organizar de mejor manera el concepto de lo que se espera como aprendizaje significativo. Y bueno, finalmente, utilizar las metodologías activas de enseñanza y aprendizaje, que de ahí pues se desprende sobre todo muchas de las herramientas necesarias para gestionar el aprendizaje de manera adecuada a través de la tecnología. Por lo tanto, entonces, el propósito de estos escenarios es pensar garantizar en una educación de calidad que nos permita 4 aspectos fundamentales, que es la adquisición de los conocimientos profesionales, el desarrollo de competencias tecnológicas y de trabajo colaborativo, resultados de aprendizaje adecuados y que respondan a un perfil profesional, y sobre todo también pensar en la lógica de qué esperamos con estos elementos educativos. Y bueno, finalmente la implementación de estas metodologías docentes que faciliten el aprendizaje significativo en los ambientes virtuales de aprendizaje. Considerando todo esto y un breve antecedente de lo que implica, pues tenemos que pensar en cómo lograr entonces que dentro de la educación virtual se geste estos aspectos, ¿no? Ya hemos comenzado a hablar de que es necesario entender lo que implica el ciclo de aprendizaje, es necesario entender que aquellos elementos son sumamente importantes en relación con cómo desarrollamos las actividades de aprendizaje. Por lo tanto, lo interesante y lo importante es saber el norte que tenemos es desarrollar y pensar los resultados de aprendizaje bajo los aspectos fundamentales de qué es lo que esperamos de esas asignaturas. Actividades que permitan estar vinculados y estar alineados a los resultados de aprendizaje, y no solamente como un aspecto fundamental de una actividad a desarrollar porque nos lo pide el sílabo, sino más bien entender la dinámica de interacción con estos. Tomando en cuenta las actividades, entonces generar esos recursos que me permitan tomar decisiones en relación con lo que se esperaría de que los estudiantes logren como aprendizaje autónomo en contacto con el docente o práctico experimental, de tal manera que podamos lograr los resultados que se esperan. Tomando en cuenta también estos recursos y actividades, bueno, se genera y gestiona el proceso de evaluación del aprendizaje, considerando sobre todo elementos de análisis y sobre todo pensar que es necesario que los estudiantes logren identificar el aspecto de la actividad como ejercicio del aprendizaje y también la evaluación como parte de la cultura formativa.
En ese sentido, entonces, consideramos que hay que tomar en cuenta también dentro del proceso de evaluación la metaevaluación, y esta metaevaluación implica que es la evaluación del proceso de aprendizaje, es decir, aquellas reflexiones que tenemos que hacer en torno a cómo desarrollamos el proceso de evaluación, el proceso de los resultados, el proceso de la toma de acciones en relación con las actividades de aprendizaje. Por lo tanto, hay algunas preguntas sumamente importantes que tenemos que hacer en relación de qué manera se cumplieron los objetivos, cómo respondieron los estudiantes durante el proceso de aprendizaje, cómo me sentí yo como docente para impartir estas clases, estas actividades, la guía y sobre todo la mediación pedagógica, ¿sí? Por lo tanto, entonces esto se cierra con mejorar los resultados de aprendizaje, identificar cuáles son sus pros, sus contras y poder modificar de una u otra manera nuestra práctica. Esto nos permite como estudiantes y docentes pensar en que los resultados contribuyen de mejor manera a tomar en cuenta el aprendizaje significativo. Bajo ese escenario, entonces, la pregunta es, ¿y qué es entonces evaluar considerando todos estos elementos del ciclo de la enseñanza, ciclo del aprendizaje? Pues tenemos una definición que a mí me gusta mucho, que es de Barrios del 2018, en función de 4 aspectos fundamentales. La primera tiene que ver como un proceso. La evaluación no es un momento específico que se desarrolla a lo largo de una actividad educativa. Es un proceso que nos permite obtener información del aprendizaje y sobre todo la calidad y el del producto elaborado por el estudiante. Bajo ese escenario, esta información que obtenemos de ese producto o ese proceso lo referimos a procesos como personas y elementos del logro del aprendizaje. Esto es importante entenderlo porque de aquí desprende toda la funcionalidad y el deber ser de lo que implica la evaluación. También a partir de esa información se obtiene juicios de valor, es decir, a partir de lo que nosotros asumimos como comparaciones, criterios, nos permite identificar si hemos alcanzado o el estudiante ha logrado evidenciar el aprendizaje a partir del desempeño o producto de que se le está indicando. Tomando en cuenta esos juicios, entonces nos toma como un proceso de toma de decisiones para evaluar a los estudiantes, para retroalimentar el logro e incluso también para mejorar nuestra acción pedagógica del docente. Considerando entonces que la evaluación se centra en el proceso y en el producto, entonces la información que obtenemos de estos componentes nos permite emitir un juicio a partir de la contrastación de los resultados de aprendizaje y en síntesis tomar decisiones para valorar lo que está ocurriendo como proceso formativo. Bien, ¿cuáles son las características de esta evaluación? Bueno, son varias, son 5 en particular que voy a explicar en su momento, pero tiene que ser continua. Mucho de lo que hemos planteado a lo largo de la formación docente es que la evaluación no es un único momento donde se recauda información del último proceso, sino que debe ser continuo y permanente en relación al proceso. Eso no significa que tenemos que estar midiendo y calificando todo el tiempo. La evaluación va más allá de la calificación y va más allá de la medición. Esto significa que nosotros podemos ir interactuando con nuestros estudiantes y también generar un proceso de evaluación, es decir, gestionar una cultura de evaluación. Tiene que ser flexible en relación con las características de los estudiantes. Eventualmente nos hemos apoyado de evaluaciones estandarizadas que me parece que son relevantes e importantes hasta a un cierto momento, pero la gestión del aprendizaje dentro del aula tiene que ser flexible, tiene que ser considerada como una evaluación que permita entender el contexto y sobre todo también pensar en la lógica de dónde provienen los estudiantes. Integral desde la lógica de cómo no todo es susceptible de medición, pero sí susceptible de valoración y evaluación, entonces tenemos que considerar aquellos aspectos de la formación para ser evaluados y ser integrados en un proceso de reflexión con el estudiante.
Tomando en cuenta eso, entonces se debe de generar un proceso sistemático que permita que las actividades, los resultados, los componentes y los recursos se vean de manera organizadas para generar un sistema que permita la coherencia interna del proceso evaluativo. Y bueno, finalmente, en este caso, tiene que ser criterial. Una de las condiciones que se espera para generar un resultado de aprendizaje adecuado es que se valore a través de ciertos criterios con los cuales estén alineados no solamente al perfil de salida, no solamente a los contextos en los que se encuentra el estudiante, sino también considerar y construirlos bajo el esquema de qué es lo que esperamos como docentes en la formación de los estudiantes. Total, eso implica que debemos de generar un proceso de evaluación del aprendizaje bajo estas características. Si se dan cuenta en este diagrama, lo que estamos planteando es la interacción de lo que implica el aspecto del deber ser, es decir, lo que se plasma como un proceso que debería de considerar ciertas condiciones y por el otro también generar un análisis sobre todo de cómo se integran los pasos, las técnicas, los procedimientos y el sistema de calificación. Esto por otro lado, Ibarra y Rodríguez plantean esta lógica desde el objeto de evaluación que tiene que ver con lo que se espera como resultado de aprendizaje y que no es lo mismo que un objetivo. El objeto de evaluación implica qué es lo que esperamos evaluar. Es decir, puede ser que podamos evaluar las competencias, los conocimientos, las habilidades, las destrezas, los procesos metacognitivos superiores, los procesos indicativos en relación con la manipulación, el del conocimiento, etcétera. El objeto centra su atención para determinar hacia dónde se van a dirigir las tareas y las actividades que nos permiten valorar el objeto y alcanzar los resultados de aprendizaje. Por lo tanto, el procedimiento en sí se debe de generar un proceso a través de los criterios de evaluación, los productos o los procesos de aprendizaje que están involucrados durante el ejercicio de la práctica o la tarea y finalmente cómo la técnica de recolección de información me permite construir los instrumentos para garantizar que tanto criterios como medios sean los más alineados o tengan coherencia en función de lo que esperamos con el objeto de evaluación. Y así sucesivamente implicar a través de una síntesis específica del sistema de calificación la representación numérica o alfanumérica de los resultados de aprendizaje, considerando este círculo y este circuito que hace todo el proceso. Sin embargo, también tenemos dos aspectos fundamentales que son la retroalimentación y la participación, que la retroalimentación tiene que ir de ida y vuelta, es decir, que los procesos tanto de construcción del instrumento tiene que retroalimentar tanto los productos, criterios, tareas y objetivos, así como los objetivos deberán de retroalimentar las tareas, los instrumentos y las técnicas de evaluación. Evidentemente, esto implica la participación de todos los actores involucrados, sean estudiantes, sean docentes, sea la comunidad educativa la que implique este proceso de aprendizaje. En el caso particular de la evaluación del aula, implica pues a los actores como tal, como este proceso sistemático. Bien, no voy a detallar tanto en este caso, sin embargo, es importante tomar en cuenta que las tres primeras partes, es decir, los resultados de aprendizaje, los objetos de evaluación y las tareas o actividades, deben de generar una coherencia interna que permita la desagregación conceptual, el propósito de por qué estamos valorando estos resultados de aprendizaje y que se alinean las tareas y actividades en relación con lograr el propósito específico del objeto de evaluación. Finalmente, también estos medios de evaluación técnicas e instrumentos responden a las preguntas qué, cómo y con qué. Es decir, los medios de evaluación responden al qué vamos a evaluar, técnicas cómo la vamos a evaluar y finalmente los instrumentos con qué vamos a evaluar. Tomando en cuenta esto, entonces implica que estas tres, tienen que tener una coherencia en relación con los objetos de aprendizaje, los objetos de evaluación y los resultados de aprendizaje.
Para pensar en esta lógica y que nos quede claro sobre todo en qué implica estos componentes, bueno, los medios de evaluación que más se usan en particular son son tres en relación con el objeto de evaluación. Estos pueden ser orales, estos pueden ser escritos o práctico-procedimentales, dependiendo del tipo de actividades que estamos tomando en cuenta para la realización de las actividades. Las técnicas de evaluación implica dos aspectos fundamentales, que es el procedimiento para recoger la información. Esto significa que de una u otra manera se pueden subdividir en dos grandes categorías, que son con participación del estudiante y sin participación del estudiante. Aquellas que son sin participación de los estudiantes implica que sean desde la lógica de los medios, pueden ser orales o práctico-procedimentales a través de la observación, a través de los escritos, pueden ser instrumentos específicos como listas de cotejo, etcétera. El análisis de los documentos implica, por ejemplo, una actividad específica, un ensayo, un reporte de lectura, un mapa mental, etcétera. Y finalmente, con la participación de los estudiantes, esta técnica se recoge a partir del uso de la conciencia específica y la participación activa de cada uno de los integrantes, a través de la heteroevaluación o la autoevaluación, la coevaluación y la evaluación colaborativa. La diferencia entre la coevaluación y la evaluación colaborativa es que la coevaluación implica este desarrollo de análisis, reflexión y retroalimentación de los pares, y la evaluación colaborativa implica el ejercicio mismo de ser coevaluado, de ser evaluado de sí el docente a partir de un ejercicio mucho más democrático. En ese sentido, entonces, tenemos que los instrumentos de evaluación en general se pueden considerar desde varias aristas. En este caso en particular me voy a referir a los 4 principales, que son los que nosotros conocemos y que además de una u otra manera están insertos en esta cultura que llamamos de aprendizaje. ¿Cuáles son los más comunes? Las rúbricas y su derivado con el uso de la tecnología, las irrúbricas, el portafolio, las listas de cotejo o control y las pruebas objetivas. Estas, de una u otra manera, lo que nos permite garantizar es el trabajo colaborativo, el trabajo el ejercicio de la reflexión con los estudiantes. Ahora bien, tomando en cuenta que cada uno de los medios, técnicas y procedimientos que acabamos de ver tienen que ser forzosamente descritos a partir de criterios y indicadores de evaluación. Esto significa que la construcción, por ejemplo, de los elementos que vamos a valorar y exponer para determinar si el estudiante ha aprendido y ha logrado el resultado, tiene que estar declarado tanto en criterios como indicadores. Un criterio, por ejemplo, son aquellos parámetros de referencia que nos permiten tomar en una postura o un elemento de análisis que queremos de acuerdo a los resultados de aprendizaje. Determinan el contenido o el dominio del contenido, ya sea de conocimientos, procedimientos, actitudes, etcétera, de tal manera que el estudiante sepa cuáles son estos criterios que vamos a utilizar. Y los indicadores son la descripción operativa, por así llamarlo, de los criterios de evaluación que nos permiten ser observables, es decir, cuantificables en relación con los criterios de evaluación. Se verifica con ellos el logro o la ausencia o la presencia de estos componentes y también derivan de lo que pueden ser conceptuales, pueden ser procedimentales o pueden ser actitudinales. ¿Cuáles son estos últimos? Bueno, pues tenemos una fórmula, por así llamarlo, unos parámetros, unos lineamientos que nos permite generar y formular indicadores para especificar cuando estamos hablando de un proceso evaluativo por indicadores. Estos indicadores tienen 3 componentes principales o se desprenden 3 componentes. El primero es una acción, que es lo que el estudiante va a realizar o debe realizar. La condición, que es cómo se debe realizar la acción, es decir, la cualidad en relación con la acción. Y finalmente el conocimiento, los cuales los estudiantes ponen a prueba su evidencia de conocimiento.
Aquí les voy a poner 3 ejemplos de indicadores y de criterios de evaluación en relación con estos aspectos que tiene que ver con lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. Un indicador de lo conceptual, si se dan cuenta, tiene que ver con este proceso de referencia a los conceptos, ¿no? Lo conceptual dice, reconoce de forma ágil los tipos de variables que existen en una investigación científica. El verbo es el reconocer, la cualidad o la condición implica la forma ágil en relación a cómo identifica y reconoce estos elementos. Estamos considerando que para este proceso conceptual implica el tema de la memorización o incluso puede tener la comprensión. Y a partir del conocimiento, que son los tipos de variables que existen en la investigación científica. Por el otro lado, también tenemos los indicadores procedimentales que implica estas acciones y determinar las condiciones y los conocimientos. El verbo es ejecutar de forma correcta, sería la condición y el conocimiento serían las técnicas de inyección de acuerdo con el tipo de medicamento a suministrar. Y bueno, finalmente la actitudinal implica estos procesos más de carácter interactivo, que nos permite también entender la postura y la forma en cómo se relacionan los estudiantes con el aprendizaje y con el proceso de procesos colaborativos. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, muestra interés en desarrollar las prácticas de los contenidos vistos en el aula durante el semestre, lo que implica, por ejemplo, que el verbo es mostrar el interés, y esto significa que desarrollar las prácticas de los contenidos es el tema de prácticamente los conocimientos durante el semestre, ¿no? Bajo ese escenario, entonces, cuando nosotros pensamos en valorar a los estudiantes a través de ciertos instrumentos que nos permitan identificar los criterios y los indicadores, estas son algunas referencias que tenemos que tomar en cuenta al momento de construir estas categorías de análisis. Ya lo vamos a ver en particular cuando hablemos, por ejemplo, de las rúbricas, que este es su principio fundamental de cómo desarrollar esta desagregación del proceso y también la desagregación de las valoraciones en relación con lo que esperaríamos de los resultados de aprendizaje. Ahora bien, tomando en cuenta eso, entonces tenemos que pensar y proyectarnos qué es una rúbrica. Creo que existen varias definiciones, pero a mí me gustan estas dos, que hablan sobre todo de cómo se concentra el proceso de la evaluación a partir de un esquema de trabajo y que esto refleja un instrumento o un producto para garantizar que la evaluación se lleve lo mejor posible a partir de ciertos criterios. La primera, que es de Díaz Barriga, dice: facilita la valoración en las áreas consideradas subjetivas, complejas o imprecisas, mediante criterios que las cualifican. Es decir, que utilizamos, una de las críticas, ahí podríamos pensar, de las pruebas objetivas es el uso de la objetividad, y esto se malinterpreta en relación que es lo objetivo y lo subjetivo. Lo subjetivo implica el conocer, el interpretar desde la lógica de quien está valorando el proceso y los referentes que éste tiene. Tomando en cuenta esto, la objetividad lo que evita un poco es llegar a esa relación del evaluador con el evaluado, sino que permite a través de un consenso llegar a ciertos criterios o ciertas respuestas, que eso minimiza la subjetividad. Tengamos en cuenta que la subjetividad nunca la vamos a poder eliminar o radicar, sería un error, pero sí considerando que la subjetividad nos permite también explorar otras dinámicas de trabajo e incluso pensar en valorar de manera mucho más puntuales aquellos elementos que por sí mismo y por su naturaleza son desarrollados a través de la interacción docente-estudiante o en propios trabajos de grupo, ¿no? Bajo esos elementos, entonces, considerar esta rúbrica nos permite también, como lo dice Barrios, permite evaluar y retroalimentar al estudiante acerca de su actividad, tarea, producto o rendimiento proceso desarrollado. Considerando esto, entonces, tomamos en cuenta que una rúbrica es, a partir de este ejercicio de interacción, a partir de un profundo conocimiento de los docentes hacia los estudiantes, una interacción mucho más dinámica, mucho más, digámoslo así,
natural en relación con el proceso de aprendizaje. ¿Cuáles son las características de las rúbricas y por qué es importante su uso? Bueno, primero es porque facilitan la descripción de los criterios, es decir, que una vez que nosotros ya hayamos generado estos criterios, los podemos plasmar en una descripción completa y compleja, sobre todo, de desagregación del criterio. Se usan valores de distintos tipos, pueden ser utilizados como producto, es decir, que podamos valorar el aprendizaje como producto, pero también podemos pensar en valorar el aprendizaje como proceso. Esto significa que tendremos que tomar en cuenta aquellos elementos que pueden ir siendo integrados en un solo elemento particular. En el caso de proporcionar indicadores específicos, esto significa que la desagregación de los criterios me permite reconocer explícitamente qué es lo que se esperaría y en qué cantidad o desagregación o profundidad podemos valorar el aprendizaje. Y finalmente, estos elementos indican que pueden tener los niveles a partir del uso. ¿Cuántos tipos de rúbricas hay? Bueno, pues hay varios, sin embargo, los más comunes y los que representan en su totalidad en ese sentido son dos, que son las holísticas y las analíticas. Cabe mencionar que las holísticas son aquellas que permiten una valoración del desempeño en función de los componentes sin llegar a ser mucho más extenso, es decir, se genera una valoración global. Esto significa que la cantidad de información que requerimos para valorar al estudiante es la mínima indispensable para lograr identificar si hay evidencia o no de su aprendizaje. Tomando en cuenta esto, entonces cada nivel tiene que ser claro, tiene que ser específico y que aporta al proceso de aprendizaje, pero también a los resultados de los mismos. Esto implica que eventualmente con el diseño de estas rúbricas holísticas, pues implica un menor tiempo y un menor esfuerzo en relación con la retroalimentación, de tal manera que podemos, a partir de un esquema general, tomar una decisión de si el estudiante presenta o no evidencia del resultado de aprendizaje. Y bueno, finalmente se recomienda que esta tipo de evaluación o de rúbrica holística sea general a partir de un proceso completo. En el caso particular de la rúbrica analítica, pues lo contrario a digamos, a la holística, es que esta sí desglosa a profundidad cada uno de sus componentes, es decir, que detalla en particular cuáles son los elementos que me permiten cuantificar y cualificar el desempeño del estudiante a partir de una progresión. Esto implica que se puede que los docentes y los estudiantes conozcan de mejor manera qué es lo que se esperaría de ellos tanto antes, durante y después del proceso de la actividad evaluativa. Y bueno, también considerar que estos criterios permiten también retroalimentar de manera detallada al momento de hacer esta interacción con los pares y con los estudiantes. Y bueno, finalmente se recomienda usar cuando hay que identificar los puntos fuertes y los débiles en relación con habilidades complejas. Por ejemplo, tomar en cuenta que una rúbrica analítica nos permitirá, por ejemplo, evaluar un proyecto, evaluar un proceso durante un proyecto o incluso la determinación de implicar metodologías activas como puede ser el ABP, como pueden ser el aprendizaje experiencial, el aprendizaje bajo esquemas dinámicos, y esto implica, pues bueno, tener una progresión durante el proceso pedagógico. Ahora bien, algunos de los ejemplos que pueden ser de rúbricas holísticas, pues si se dan cuenta hay una escala en particular que va del 0 al 5 en el caso de la descripción, y realmente lo que implica es una valoración general de lo que es el proceso, ¿no? Tenemos desde el punto 0, que es no se realizó nada, como considerando que el estudiante no logra evidenciar ninguna de las actividades que se le ha propuesto, hasta una escala de 5, que es
evidencia la comprensión total del problema, incluye todos los elementos requeridos en la actividad. Evidentemente, esto está atado en cómo la descripción de la tarea te permite también identificar los elementos requeridos, ¿no? Y bueno, finalmente va haciéndose una progresión en ese sentido. Ahora bien, en el caso de la rúbrica analítica, lo que tenemos aquí es no solamente una descripción y una escala, sino también tenemos un proceso de criterios que permiten identificar aquellos componentes del proceso de aprendizaje que son relevantes al momento de tomarlos en cuenta para la valoración. Estos, evidentemente, en su lado derecho, tienen particularmente 4 indicadores que nos permiten también desagregar el criterio a partir de ciertas escalas cualitativas. Por ejemplo, la escala cualitativa va de 4, que es excelente, satisfactorio, puede mejorar, inadecuado. Esto implica también que los usos de estas rúbricas, que son las más comunes y que creo que la mayoría conoce, pues determinan también el grado de complejidad de qué es lo que estamos evaluando. Por lo tanto, no se recomienda que también se haga de uso cotidiano todo el tiempo rúbricas, porque eventualmente implica minimizar estas acciones a una descripción y una ubicación del criterio. Por lo tanto, se esperaría que una rúbrica me permita generar dinámicas de trabajo con los estudiantes para retroalimentarlos después. Uno de los grandes errores que cometemos es que solo pensemos en darles a los estudiantes la rúbrica, calificar en función de la rúbrica y que ellos lean dónde se ubican las categorías. Eso implica no nada más un ejercicio, digamos, corto en relación con el aprendizaje, sino que no hay una retroalimentación de cuál es el criterio y el sentido de haberlo ubicado en esas categorías y sobre todo con el desempeño en específico. Por lo tanto, la recomendación es que el uso de estas rúbricas, tanto la holística como la analítica, estén en relación con el objeto de evaluación y también con las actividades de aprendizaje que estamos desarrollando en ese momento. Bien, ¿cuáles son estos elementos? Como les decía, hay escalas, hay niveles de ejecución, pueden ser cuantitativo y cualitativo. Esto significa que no estamos separando estos ejercicios de mediciones, sino que los podemos integrar. Tenemos del lado izquierdo algo que se le llamamos como criterio 1, es decir, la descripción del criterio y cada uno de los indicadores de la evidencia a alcanzar a partir de la progresión. Puede ser del más alto al más bajo o del más bajo al más alto. Eso indistintamente pueden incorporarlo. Y finalmente tenemos un puntaje en relación con lo que se esperaría de identificar con el alcance de este indicador, ¿sí? Eso me parece que es sumamente importante en relación con esto. Una de las preguntas que hacían es, bueno, ¿cuáles son para recoger las ciencias exactas? Bueno, en particular, consideramos que es importante desde, como les comentaba, desde el objeto de evaluación. Si el objeto de evaluación permite identificar estos criterios a partir de la profundidad y la desagregación del aprendizaje, entonces sugiero que se pueda usar una rúbrica analítica. Ahora bien, si lo que estamos pensando que el aprendizaje sea un producto, entonces muy probablemente la rúbrica que puedes utilizar sea la holística, de tal manera que hay un panorama general, porque a ti lo que te interesa es si el estudiante logró el resultado o el producto esperado. En el caso particular de la analítica, tiene que ver con la consecución del proceso para haber logrado llegar a ese objetivo o a ese indicador, ¿sí? En ese sentido, entonces, bueno, partiendo de las áreas de oportunidad sobre la rúbrica, pues tomamos en cuenta varios aspectos. La primera, que como en todo tenemos pro y tenemos contras. No puedo decir que todo es bueno en relación con el uso de la rúbrica, pero tampoco puedo decir que no la podemos tomar en cuenta como un proceso valorativo del aprendizaje, ¿no? ¿Cuáles son sus áreas de oportunidad? O es decir, ¿cuáles son sus fortalezas en ese sentido? Bueno, que la rúbrica tiene un proceso y un valor en sí mismo formativo, lo que implica
que durante el proceso de asignaturas, durante la interacción con los estudiantes, podemos retroalimentarlo para encauzar este aspecto. La posibilidad de guiar el proceso significa también que tenemos la oportunidad de ir mejorando el proyecto, el proceso junto con los estudiantes. Por lo tanto, una rúbrica siempre tiene que ser pensada y construida desde la evaluación formativa. Permite una adecuada identificación de los objetivos de aprendizaje, metas y pasos a seguir. Esto implica que está, como les decía, atado al objeto de evaluación y a los resultados de aprendizaje. Cuantifica los niveles de logro a alcanzar, es decir, la progresión de este proyecto en el caso de las rúbricas analíticas, y en el caso de las holísticas, el tema de escalamiento, ¿no? En el caso particular se brinda la retroalimentación luego de identificar las áreas de mejora y fortalezas. Esto, como les comentaba, es necesario al momento de la retroalimentación. Si nosotros no hacemos un ejercicio real de retroalimentación con el estudiante, más allá de presentarles la rúbrica, de nada nos sirve haber hecho este proceso, esta reflexión, si no hay un compartir en ese sentido. Ahora, ¿cuáles son estas áreas en las que creemos y consideramos que una rúbrica puede tener algún tipo de salvedades? Que hay que invertir tiempo en términos, bueno, o sea, hay que invertir tiempo, pero en relación a desarrollarla. ¿Qué significa esto? Que una rúbrica de evaluación no solamente se hace por indicadores específicos y decir, bueno, la asignatura, la tarea es tal cosa, entonces voy progresando. Esto significa que hay que hacer un proceso reflexivo, de conocimientos pedagógicos, conocimientos de la teoría del aprendizaje, conocimientos de didáctica, conocimientos de gestión del aula y sobre todo la interacción que hay entre los estudiantes y su nivel de desarrollo con el que estamos trabajando. Por lo tanto, cuando hacemos una rúbrica, implica tener estos conocimientos tecnopedagógicos, en el caso particular de que fuera una evaluación con ayuda de la tecnología, para poder establecer estos criterios de evaluación y sobre todo también los indicadores. Hay que hacer una buena rúbrica, es complejo y demanda conocimientos pedagógicos, como lo comentaba, y se hace para los estudiantes y no con los estudiantes. ¿Esto qué significa? Que en el deber ser, una rúbrica se tendría que construir con los estudiantes, no sin ellos y no para ellos. Se tendría que construir en función de cómo se sienten con la actividad, cuáles son las implicaciones que tienen ellos durante la actividad, del proceso formativo, para entonces luego construir con ellos estas áreas de mejora, este nivel de desagregación y llegar a consensos. Desafortunadamente, por los tiempos que tenemos y por la misma práctica docente, esto no es una realidad, sino que construimos desde nuestra lógica como docentes y como facilitadores del aprendizaje las rúbricas. Y eso, digamos, no es que esté mal, simplemente que no permitimos que el estudiante forme parte de este ejercicio valorativo, ¿sí? Eso, digamos, de manera en particular. Y bueno, finalmente, bueno, esto es lo que yo quería compartir con ustedes en esta noche, sobre todo un poco de teoría, y luego vamos a la parte más práctica. No sé si en el caso en particular pudiéramos hacer un primer corte, no sé cómo es la dinámica de hacer unas preguntas y luego pasar a la parte práctica o pasamos directamente a la parte práctica. Tú dime, Gaby. Hola, Dani. Sí, yo creo que vamos primero con un par de preguntitas, no tenemos muchas, y luego pasamos a la parte práctica y seguro ahí saldrán más preguntas todavía. Entonces hagamos este cortecito para la parte teórica. Voy a comenzar con esta. Ricardo León nos dice, con todo lo que tú nos has explicado, ¿no? Sobre esta técnica de observación que es la rúbrica, ¿por qué los estudiantes fracasan en el ingreso a la educación superior? Bueno, porque yo no diría que fracasan ellos, ¿no? Prácticamente creo que no fracasan. Desafortunadamente creo que mucho de lo que se valora como un aprendizaje valioso, a eso me refiero, muchas veces no está empalmado con las habilidades y las competencias que requieren los estudiantes para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Y yo creo que es más que fracasar como parte de la, digamos, responsabilidad del estudiante, tenemos que pensar y valorar
cómo el sistema educativo también está construido y cómo se alinean estos sistemas, tanto el básico como el universitario o de educación superior, para poder brindar esa transición al estudiante. Insisto, la educación superior también tiene sus complejidades, es un aprendizaje y sobre todo también es un valor que es muy, muy valioso, pero muy costoso. Y eso significa también que no, y no quiero decir que con esto no puedan ingresar a la universidad, todos tenemos el derecho de ingresar a la universidad. Sin embargo, no todos están dispuestos a ingresar porque tienen otras preferencias, porque tienen otros estilos y otros usos de pensar y de trabajar. Por lo tanto, el derecho a la educación, si bien es cierto, está abierto para todos, tenemos que pensar en esa lógica y en esa dinámica en particular. Ok, aquí voy a unir dos preguntitas de Sonia Vanegas y un comentario de Verónica. Aunque esto ya lo comentaste, nos preguntaba Sonia si es que los criterios que tienen las rúbricas pues deben ser socializados con los estudiantes, pero Verónica nos decía que muchas veces el número de estudiantes complica esta práctica. Entonces, ¿qué recomendaciones podríamos dar por ahí? Claro, a ver, los criterios, por supuesto, tienen que ser socializados antes de empezar las actividades. ¿Qué sugiero? Cuando tenemos un número bastante importante de estudiantes en el aula, utilizar una rúbrica, como les comentaba, es muy complicado. Y es complicado por dos razones. La primera, porque además de pensar, analizar críticamente desde la parte pedagógica, conceptual y ver los resultados de aprendizaje, trabajarlo uno a uno, es muy, muy desgastante, sobre todo cuando el uso de estas herramientas pareciera que fuera obligatorio para todo el tiempo. Como yo les decía, no podemos usar una rúbrica para todo. ¿Cuándo se puede recomendar? Se puede recomendar cuando nosotros hacemos uso de metodologías activas, como ya les comentaba, como el uso del ABP, que es aprendizaje basado en problemas o basado en proyectos, donde la dinámica de las propias actividades están en función de los resultados, pero también están en función del objeto que queremos valorar. Por lo tanto, se recomienda utilizar estas rúbricas cuando son trabajos colaborativos donde hay una interacción con el estudiante, con sus pares y sobre todo con el conocimiento, de tal manera que estas rúbricas no solo sean para uso exclusivo del docente, sino que estas se puedan poner a disposición de los estudiantes y con ellos hacer un ejercicio, una técnica, por ejemplo, de autoevaluación y coevaluación, ¿sí? En casos particulares, podemos utilizarlas como trabajo final, pero más allá digamos, una dinámica de todos los días utilizar una rúbrica, me parece que es insostenible y además muy cansado. Gracias. Y acá tenemos otra pregunta de Miriam, Miriam Torres nos dice, más que pregunta también comentario, el uso de las rúbricas desde la concepción docente se limita a dar a conocer al estudiante sobre el cumplimiento para obtener una nota y se ha desvalorizado su función pedagógica en la retroalimentación. Es algo de lo que hemos venido hablando justamente. Adriana Manzano nos dice, para la evaluación con observación, ¿es preciso contar con un formato con parámetros que establezcan qué estamos observando? Claro, sí. A ver, todo implica, como yo les comentaba, en el caso particular de esta lámina, voy a regresarme un poquito, es importante tomar en cuenta este diagrama. Si nosotros desde la parte pedagógica pudiéramos entender la riqueza de este diagrama, se nos va a ser mucho más fácil entender por qué es importante que al momento de hacer una observación tengas que tener criterios, ¿no? Tenemos que saber qué es. Cuando tú estás pensando en el objeto de evaluación, no estás pensando en lo que vas a observar en sí mismo, sino cuál es la intencionalidad de qué es lo que yo voy a observar. Voy a observar el proceso, voy a pensar que el aprendizaje está mediado por alguien más, estoy pensando en el autoaprendizaje o también estoy pensando en el aprendizaje como función. La función dentro del proceso pedagógico implica lo que yo asumo como propio del aprendizaje mío y sobre todo lo puedo extrapolar a otros escenarios posibles. Entonces, esa función del aprendizaje tú la tienes que observar
a partir de alguna dinámica, ya sea sociodrama, puede ser exposición, puede ser implicaciones de trabajo en los laboratorios, etcétera. Pero también puedes pensar el aprendizaje como producto y como proceso. Entonces, tú dependerás, perdón, que lo que implica ese proceso de aprendizaje es lo que tú vas a observar. Entonces, el objeto va en ese sentido. Ok, Dani, voy con unos comentarios y luego vamos a las demás preguntas. José Nicolalde nos dice que a su criterio personal podría decir que el fracaso ingreso o retención universitaria se debe a la no articulación del colegio y la universidad, que creo que en eso estamos un poco de acuerdo, ¿no? Es un punto. También Belén Massa nos dice que gracias Daniel, como siempre muy claras las explicaciones. Y Blanca Alvarado nos dice que piensa que las rúbricas sí se pueden hacer con los estudiantes, que lo único que toma es tiempo y que el hacerlo desarrolla el pensamiento. Creo que en eso estamos completamente de acuerdo en estas opiniones de nuestros participantes. Nos pregunta Luis Acurio, ¿consideras adecuado que un docente elabore las rúbricas con ayuda de herramientas tecnológicas? Claro, a ver, yo sí considero, y de hecho una de la parte práctica va a ser esa, pero tenemos que tomar en cuenta dos cosas. La herramienta por sí misma no te va a dar un criterio pedagógico de la rúbrica. Esto significa que la herramienta por sí misma no te va a crear una estructura de valoración de la práctica pedagógica. Lo que tienes que tomar en cuenta en ese sentido es, como devuelvo y repito, el objeto, los criterios, los productos y las actividades. Si tú consideras esa información, entonces cualquier tipo de herramienta te permite presentar de menor o mayor claridad lo que tú esperas que el estudiante logre identificar como valioso porque es el proceso de aprendizaje. Entonces, sí considero, por supuesto que lo considero, de hecho es una herramienta que nos permite tomar decisiones y con esto que decíamos del tiempo, pues reduce de una u otra manera esta posibilidad de andarlo haciendo en Excel, estarlo haciendo en Word o estar ahí pensando en tablitas y cosas así. Pero lo importante del uso de esta herramienta es que nos permite ser mucho más ágil y mucho más práctico al momento de la aplicación. No así para la construcción de la estructura de la rúbrica, ¿no? Esto se puede malinterpretar porque uno pensaría que con una herramienta cualquiera podemos hacer maravillas, pero pensando pedagógicamente, si no hay un constructo del objeto de evaluación, difícilmente llegaremos a impactar en ese sentido. Voy a ir con las dos últimas preguntas y el último comentario para que pasemos a la parte práctica y volvemos a abrir el espacio para preguntas después de estas. Guillermo nos decía como comentario que la rúbrica se consideraría además como una herramienta para disminuir el sesgo o poca objetividad del docente, que pues por ahí sí nos han hecho muchas críticas en ese sentido como docentes. ¿Y qué nos dice Cristian? Nos dice que es importante evaluar para verificar los logros del aprendizaje, el producto, el proceso, sus elementos o ambos. Y de una vez te digo la de Juan Manuel, dice, al momento en que empleamos estas herramientas, el evaluador puede llegar a ser reemplazado por la máquina. ¿Qué hacemos para evitarlo? Bueno, esa es una pregunta que está bastante compleja y creo que, bueno, vamos a tratar de responderla. Pero antes, en el caso particular de, bueno, ¿qué sería lo importante? Es lo mismo, es de una u otra manera es lo que yo comentaba. A ver, si tú tienes claridad de cuál es el resultado de aprendizaje y por qué estás enseñando o estás intercambiando el proceso de aprendizaje con tus estudiantes, entonces la respuesta para ti va a ser mucho más fácil. Ahora, desde la parte teórica, desde la parte conceptual de la evaluación y del proceso pedagógico, yo te diría que tendrías que evaluar los tres aspectos fundamentales del aprendizaje. El aprendizaje como proceso, porque implica la retroalimentación de cómo el estudiante deconstruye el aprendizaje y lo lleva como una construcción tanto social como individual para lograr los resultados esperados.
el aprendizaje como proceso, como producto, porque es la consecución de todo un trabajo a lo largo de semanas, de días, de tiempo que se ha invertido para llegar a un proceso en particular, para un producto en particular. Y el aprendizaje como función. Este proceso como de función tiene que ver con la propia autopercepción que tiene el estudiante de lo que es valioso aprender. Cuando nosotros decimos que algo es valioso, no lo decimos porque debería de serlo, porque el currículum lo pone o porque el sílabo dice que hay que ser, es obligatorio. Es cuál es el sentido de haber aprendido lo que me enseñaron y cuál es el valor que yo le doy a ese aprendizaje para seguir aprendiendo contenidos, procesos, proyectos, productos, etcétera. Entonces, estos tres componentes, como el aprendizaje como producto, como proceso y como función, determinarán el grado en el que tú, en el caso particular de las rúbricas, vas a desagregar los resultados y los criterios en función de cada indicador. Ahora bien, en esta última que decía Juan Manuel, ¿cómo puedes llegar a no ser reemplazado por una máquina? A ver, las máquinas por sí mismas no nos van a reemplazar, ¿sí? A pesar de que hay muchas de las dinámicas e interacciones que tenemos con el estudiante y con el docente, con las máquinas, se ha demostrado que las máquinas por sí mismas no nos van a poder reemplazar a menos de que nosotros dejemos toda la responsabilidad de enseñar y de mostrar a un algoritmo específico. Por ejemplo, en el caso puntual, si el estudiante, por ejemplo, puede saber utilizar la tecnología y las TICs, por ejemplo, de manera hábil y muy fácil y es un crack en ese sentido. Hoy en día ya no se habla tanto de las tecnologías de la educación, se habla de las TAC, y creo que eso ya posiblemente ustedes ya lo han hablado, ¿no? Las tecnologías asociadas al aprendizaje y al conocimiento. No es lo mismo utilizar una TIC que permite comunicarse, interactuar y que genera un aprendizaje a que tú intencionalmente la tecnología la utilices, y en este caso las herramientas, con un fin o un propósito pedagógico. Este uso y esta intervención, por sí mismo las máquinas no nos lo van a dar. Uno tiene, a partir de la práctica pedagógica y desde el desarrollo didáctico, es el uso que le vamos a dar. Por lo tanto, tenemos que aprovechar que las herramientas son eso, herramientas que me permiten gestionar de mejor manera el aprendizaje, considerando los conocimientos del docente, que es una experiencia muy grande, pero también ponerlas al servicio de la interacción y retroalimentación con los educandos. Pues gracias, Dani, y con esta introducción que pone énfasis precisamente en que nuestra labor sigue siendo la parte pedagógica, la de pensar en esos criterios, en esos niveles, ¿verdad? Que es lo más importante para el momento de la construcción de la rúbrica, sin olvidarnos que nuestro punto directriz son los resultados de aprendizaje que hayamos definido. Entonces, lo que queremos ahora es facilitar, como nos decías, el proceso de aplicación de la rúbrica. Y para eso nos has preparado una pequeña práctica con una herramienta, entonces te doy paso para que continuemos con eso. Claro que sí. Bueno, voy a compartir ahora la pantalla en relación con estas dos, digamos, herramientas. La primera tiene que ver con una herramienta que se llama Corrubric, que es de la familia de Google. Y nada más voy a compartir este. Muy bien. Esta herramienta se utiliza con voy a quitar de aquí el mando, aquí está. Y se puede utilizar desde la herramienta y la paquetería de Google. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en particular? Bueno, si nosotros quisiéramos abrir una herramienta, como por ejemplo esta que puede ser una hoja de cálculo, vamos a utilizarla, esta hoja de cálculo, y lo que vamos a hacer en particular es irnos a extensiones. Extensiones tiene una lista de complementos que podemos descargar aquí en complementos, que se llama Corrubric. Perdón, en este caso yo ya lo tengo descargado, pero les voy a comentar cómo es para que ustedes puedan hacerlo desde cero.
Vamos a complementos, vamos a descarga de complementos. En el caso particular me va a salir una pantallita y tengo que buscar digamos, el plugin que me dice cuáles son estos elementos. Ahí hay un montón, pero aquí, por ejemplo, tenemos Corrubric. Nosotros le damos un clic para poderlo instalar y una vez que esté instalado, va a aparecer este complemento o esta extensión que está aquí. En este caso en particular es una hoja de cálculo normal, sin ninguna modificación. Y lo que me va a pedir aquí para poder aplicar la rúbrica es activar los complementos por Rubrik. Yo tengo que darle clic en activar. Si ustedes se dan cuenta, apareció una ruedita que dice está trabajando y me aparece una pantalla que dice Corrubric se ha activado correctamente. Es decir, que yo ya tengo las herramientas al menos presentes para Corrubric. Ahora, otra vez me voy a extensión y nuevamente me voy a Corrubric y si se dan cuenta, ya me aparecen unos menús mucho más amplios en relación con lo que yo voy a hacer. Tenemos crear la plantilla de Corrubric como rúbrica, lista de cotejo o crear una plantilla usada en esta. Lo que voy a hacer en este momento va a ser la primera, es crear la plantilla Corrubric a través de una rúbrica, ¿no? Entonces, está pensando, dice que crear una rúbrica a partir de los procesos. Esto va a eliminar todas las funciones existentes de la plantilla Excel y lo va a desarrollar como una plantilla Corrubric. Le vamos a dar sí, le vamos a dar continuar. Y en este caso en particular ya está ejecutando. Si se dan cuenta en la parte de abajo, nos da unas pestañas que anteriormente no teníamos que se llama rúbrica, alumnos y profesores. Y nos manda unas plantillas de estas actividades que tenemos aquí. En alumnos, lo que nos da es una plantilla específica en relación con el nombre del estudiante y las direcciones. Cuando hablan de direcciones, hablan de las direcciones de correo electrónico, ¿sí? Y en el caso de profes, tenemos igual el nombre del profesor y la dirección, es decir, la dirección del profesor. Ahora bien, yo tengo aquí algunas columnas y algunas filas en relación con las descripciones o lo que yo quisiera trabajar. Yo, por ejemplo, en este caso en particular, tengo ya por default estas categorías, perdón, estos criterios o estas escalas y los criterios que voy a poner aquí. Se dan cuenta, es experto, avanzado, aprendiz, Nobel, tenemos una numeración y finalmente un peso que le podemos dar. Nosotros podemos editar aquí cualquier cosa que queramos poner. Por ejemplo, no sé, si vamos a calificar una participación, podemos poner, por ejemplo, debate en conjunto, etcétera, ¿no? Y es muy fácil de ir editando este tema. Para no hacerlo tan difícil, lo que voy a hacer ahorita es traer información. Voy a compartir pantalla. Tengo aquí ya una pequeña rúbrica que hice en este momento con una rúbrica de foro. Por ejemplo, quiero evaluar un foro y esta matriz que ya he desarrollado la voy a copiar y la voy a pegar en mi archivo. Entonces, copio toda la tabla, ¿sí? La voy a pegar aquí en particular, voy a dar control V y si se dan cuenta ya se pegó y me voy a pedir que para pegarlo sean solo valores para respetar el formato de destino, ¿sí? Entonces ya tenemos la escala y los criterios, voy a borrar esta parte, ya tenemos los diferentes criterios, dominio del tema, la intervención de debates, aportaciones personales, la calidad de las aportaciones, tenemos cada uno de los indicadores y me sobran, por ejemplo, me sobra una fila. Esta fila yo la puedo eliminar sin ningún problema, para que me queden solamente los 4 criterios que yo voy a desarrollar. Ahora bien, en este caso en particular le tenemos que dar un peso para cada uno de los criterios. En este caso, recuerden, siempre tenemos que llegar en este formato al 100%. Entonces, como tenemos 4, yo voy a darle la misma proporción de peso a cada uno, entonces eso significa que sean 25% en cada criterio, ¿sí? Para que me dé en su total 100%. ¿Sí? Una vez que ya tenemos esta información, ahora es necesario tomar en cuenta quiénes van a ser los participantes de esta
de esta rúbrica? Bueno, tenemos aquí en alumnos y tenemos aquí a profesores. Si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con Google Classroom, entonces podemos hacer lo siguiente. Vamos a extensiones, nos vamos a Corrubric y dice crear formulario o importar alumnos y profesores desde Google Classroom. Yo voy a hacer eso para que ustedes vean cómo se puede importar información de Google Classroom a este caso. Importamos la información y me va a aparecer una ventana, una pop-up, en la que me dice de qué curso quieres extraer la información. Selecciona un curso. Entonces yo voy a poner aquí que el que ya tengo predefinido, que es el curso de leer y escribir en entornos digitales. Voy a importar, voy a darle clic. Vamos a esperar un ratito a que los docentes y estudiantes se importen y me dice que ya han sido importados correctamente. Vamos y verificamos y si se dan cuenta ya me aparecen todos los estudiantes que están inscritos en ese curso y todos los profesores que están en este curso. En este caso en particular, todos y cada uno tiene cuenta de Gmail, si se dieron cuenta. Pero también si en caso particular no tuviéramos y no estamos utilizando Google Classroom, entonces lo que podemos hacer aquí es poner el nombre del estudiante y la tabla de los correos electrónicos. Por ejemplo, yo voy a poner aquí el correo de la institución, mi nombre como Daniel Espinosa, y aquí voy a poner el correo de la universidad. espinosa@uasb.edu.es. Entonces me voy a poner aquí como estudiante. Ahora, pasa lo mismo exactamente con los profesores. Si tuviéramos más de un profesor, pues bueno, lo pudiéramos tener. En este caso en particular, vamos a dejarlos todos, ¿sí? Ahora bien, una vez que ya tenemos importado tanto estudiantes, docentes, y ya hicimos la rúbrica, entonces lo que vamos a ir a hacer es crear un formulario. Esta creación de formulario lo que me permite es que el estudiante al momento de que se vaya a crear y vaya a calificar pueda ir a esta herramienta. Entonces voy a crear el formulario, me dice que necesito un nombre, el formulario, y lo que voy a ponerle es el nombre de rúbrica para debate o para foro. Le doy a aceptar y me pregunta si las preguntas van a ser obligatorias y que todas tienen que responder. En este caso me interesa que todos participen de todos los criterios. Entonces le voy a decir que sí. Se está ejecutando. Tarda un poquito. Pero, bueno, digamos que ya está. Ahora bien, una vez que ya termina, que ya se baja esta información, vamos nuevamente a extensiones, vamos a Rubric y vamos a obtener el enlace del formulario. Podemos enviar el formulario a los alumnos a través de correo electrónico porque lo que va a hacer es enviárselos. Puedo obtener el enlace del formulario o puedo publicar el enlace en Classroom, en Google Classroom, ¿sí? En este momento voy a obtener el formulario y luego les voy a mostrar cómo se visualiza en Google Classroom. Voy a obtener el formulario. Este es el enlace. Voy a darle clic. Y si se dan cuenta, ya me aparece de manera automática en un formulario de Google, ya me aparece la rúbrica. ¿Sí? Ahora bien, si yo quisiera, en este caso en particular, yo quisiera darle la extensión a obtener el formulario y pegarlo en el Google Classroom, yo le doy clic aquí y me va a aparecer en mi tablón, es decir, en mi archivo del curso, me va a aparecer aquí la evaluación de clase. ¿Sí? Y es el mismo enlace que nos va a dar este elemento. Ahora bien, me voy a ir ahora a la rúbrica. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Cuando nos pide el correo es que nos va a pedir el correo en función de quién es el que está evaluando y a quién vamos a evaluar. Entonces, en este caso, yo voy a evaluar a los estudiantes como profesor. Entonces, yo pongo mi correo electrónico que yo puse como docente.
En este caso, recuerdan, el correo como docente es con Gmail. Aquí está, Espinosa Daniel, es Daniel Espinosa 07, ¿sí? Ahora bien, yo voy a elegir al alumno que voy a evaluar y entonces aquí yo tengo ya todos los estudiantes que yo puedo evaluar. Si se dan cuenta, también me aparece mi nombre al final, pero ya como estudiante, porque yo puse un correo electrónico diferente al de Gmail, que es el de estudiante. Entonces voy a evaluar a Corrales, y entonces a Corrales, en función de la dinámica, entonces voy a poner estos elementos. Voy a hacerlo mucho más rápido para que no nos tardemos aquí y vamos a irnos mucho más rápido. Bien. Puedo poner un comentario, puedo ponerle excelente trabajo, ¿no? Y le voy a dar enviar. Una vez que ya le doy enviar, puedo aprovechar y voy a calificar los demás. Ahora bien, este formulario puede ser utilizado tanto para coevaluación, para evaluación del profesor y también evaluación de los estudiantes o autoevaluación. Si yo quisiera evaluarme a mí mismo, pero como estudiante, es decir, hacer una autoevaluación, voy a poner el correo de mi alumno, o sea, que soy alumno, ¿no? Entonces voy a poner jose.espinosa@uasb.edu.es. Me voy a elegir a mí mismo, es decir, voy a elegirme como Daniel Espinosa. Y me voy a calificar. Como yo sé que todos somos muy buenos calificándonos, pues me voy a poner muy bueno, bueno y como vaya en este sentido, ¿no? Y si quiero, me voy a poner aquí un comentario, ¿no? Buen trabajo. Ya hice mi autoevaluación. Ahora bien, si yo soy estudiante y a mí me dicen que tengo que evaluar a otro estudiante, entonces lo puedo hacer tal cual, ¿no? Entonces voy a hacer lo mismo, voy a copiar el correo de estudiante, voy a copiar el correo, aquí está, y voy a elegir a quién voy a calificar. En este caso voy a evaluar también a Corrales, ¿sí? Voy a elegir a este, perdón, aquí, voy a calificarlo. Una vez calificado, también, ¿no? Voy a ponerle un emoticón. Ya está. Y le voy a dar enviar. Ya está, ya tenemos calificado todo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, vamos a extensiones y lo que yo quiero es ahora ver las calificaciones. Nuevamente me voy a Corrubrics y voy a procesar las respuestas del formulario. Le doy respuestas. Y si se dan cuenta, se despliega otra página. Y me dice, ¿cuál es el puntaje máximo que van a tener esta rúbrica? Entonces yo voy a calificar sobre 10. Y de manera automática me va a aparecer todos los criterios y cuál es el puntaje. Y luego me va a aparecer todos los elementos o los indicadores de los procesos. Ahora bien, hasta que termine de reportar todo, si se dan cuenta, aquí yo puse 25, 25, 25, 25. Pero si ya calificando, por ejemplo, yo llego con los estudiantes y nos damos cuenta que un criterio tiene que tener mucho más peso que otro, no pasa nada. Con los estudiantes llegamos a la conclusión y entonces modificamos el peso. Entonces aquí yo le voy a dar 15 en este criterio. En este caso le voy a dar 10, ¿no? Y en este caso le voy a poner 35. 35 y ya me falta solamente 30, ¿no? Sí, ¿no? 30, 65, 75. Nos faltan 10. Y me faltan 10. Ok. Veamos aquí, vamos a ponerle aquí entonces 40, 45. Ya. Ahora bien, ya tengo que el puntaje máximo es de 10, pero vamos a calificar
la coevaluación, la autoevaluación y la calificación del profesor que tenga pesos también diferenciados. Entonces, el peso del docente es el que va a pesar más aquí, entonces le voy a dar 60, le puedo poner aquí 20 y le voy a poner aquí, no, mentira, le voy a poner aquí, bueno, sí, 20, 20, 60 y le voy a poner aquí 20. Y si se dan cuenta, de manera automática, también me va calculando los datos de esto. En este caso, a Corrales se lo autoevalué, bueno, más bien lo evalué yo, que es con la coevaluación, él no se ha autoevaluado, y la evaluación del docente. En el caso, si vemos que yo me autoevalué, entonces van a ver que yo mismo pude haber puesto estos datos, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que yo quiero hacer? También yo puedo decirle al estudiante que vaya y pueda mostrar los resultados o puedo crear un documento de los resultados. Entonces voy a crear un documento para poder generar la información como se ve. Aquí me va a pedir algunos criterios en relación a qué es lo que quiero que se vaya a mostrar. Me voy a poner media ponderada o los ítems más bajos. Voy a poner la media ponderada. Quiero que se vea la autoevaluación, todos los elementos de análisis. Quiero ver que la nota final, las puntuaciones en cada aspecto, las dianas de evaluación, es decir, cómo se generaron. Y si quiero que se publiquen los comentarios de mis compañeros, del estudiante, y en este caso nada más voy a creer que sea del profesor. Y voy a darle crear. Está calculando, está generando el documento. Y tarda un poquito. Y una vez que ya genera, entonces dice el documento se ha creado correctamente en la misma carpeta de hoja de Rubus. Vamos a cerrar ventana. Y entonces nos vamos a ir al documento donde está la carpeta, en este caso a mi Drive. Y ya me aparece aquí los resultados de la rúbrica. Vamos a darle doble clic para revisarlo. Y de manera automática me aparecen los resultados por estudiante. En este caso del alumno de Corrales, si se dan cuenta, resaltaron dónde se encuentran los mejores y los que están más bajos. En este caso el dominio del tema tiene 4 puntos y no participa, bueno, con los aportes, ¿no? Tiene la calificación de coevaluación y la evaluación del docente y la nota final, ¿cuál es? En este caso, y el comentario del profesor, que es excelente trabajo. Y así para cada uno. Claro, como no lo hicimos para todos, pues no me va a aparecer las plantillas tal cual. ¿Sí? Ahora bien, si yo quiero, me voy a hoja de cálculo, si yo quisiera mandárselos por correo electrónico, también lo puedo hacer, que es enviar los resultados a los alumnos a través de correo electrónico, crear el documento con resultados o publicar la nota final desde Classroom. ¿Sí? Si yo le doy publicar en la nota final de Classroom, lo único que va a hacer es pegar estos resultados al curso de Classroom. Bien, este es el primer ejercicio. No sé, Gaby, ¿tenemos tiempo para hacer el de Moodle o consideras que vamos con Sí, preguntas? sí, ¿Cómo no, ves? vamos bien. Yo creo que, bueno, primero decirte que a mí esta herramienta también me encanta, me parece genial. Yo sí que la uso muchísimo. Realmente simplifica mucho el trabajo y como vemos, parte de nuestra creación, ¿no es cierto? Parte de lo que nosotros como docentes aportamos, pero nos facilita el poder conjugar auto, hetero y coevaluación. Entonces eso sí me gusta mucho. Una pregunta que me hacen mucho los estudiantes cuando trabajamos con esta herramienta es, cuando yo me equivoco, ¿no es cierto? Y en lugar de poner mi correo puse el otro, de hecho ahí me va a reflejar como coevaluación, ¿no? Entonces, ¿es posible corregirlo? ¿No es posible corregirlo? Cuéntanos. Sí, si es posible corregirlo, habría que nada más volver otra vez a generar el enlace. Bueno, el enlace, vuelves tú a ubicarte y de manera, si no mal recuerdo, de manera específica, te dice que, bueno, a quién quieres evaluar. Y si tú quieres ser, por ejemplo, el que mismo te vas a evaluar, tienes que poner tu correo electrónico, a quién vas a evaluar y sigues calificando y de manera automática se va generando. Si no mal recuerdo, esta es la dinámica específica.
Genial, sí, justamente. Y pues bueno, siendo que en la Universidad Andina utilizamos Moodle como nuestra plataforma principal, pues pasemos ahora a que nos cuentes cómo podemos generar estas rúbricas en Moodle y ver qué tan útiles son también. ¿Qué tal? Ok, perfecto. Bien, voy a irme ahora entonces a la plataforma Moodle y en este caso en particular, yo quiero poner una actividad, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es voy a añadir una actividad, voy a irme al menú, voy a buscar el plugin para las tareas, voy a poner una tarea. Uy, creo que ya había pasado mucho tiempo, entonces me tengo que nuevamente googlear. Sí, ok. Bueno, veamos, voy a uno en particular, ¿no? Entonces, como les comentaba, voy a ir al Moodle, voy a activar la edición. Una vez activada la edición, voy a añadir una actividad en particular, una tarea, voy a agregarla. Le voy a poner aquí, por ejemplo, mapa mental. Vamos a hacer ahora una lista de cotejos de mapa mental. Ok. Ahora bien, voy a dejarlo todo tal cual. En este caso, ustedes pueden ya configurar la entrega. Y lo que voy a poner aquí es el tema de calificación. Me voy a calificación. En calificación tengo que determinar si va a ser por puntuación, si va a ser por escala, si va a ser por cualquier otra, ¿no? En este caso voy a dejarla como puntuación. La calificación máxima va a ser de 10 puntos. Y donde dice método de calificación vamos a ubicar la rúbrica, ¿sí? Entonces voy a darle rúbrica. Todo lo demás lo voy a dejar igual, tal cual. Y tengo dos opciones, ir, guardar, cambiar y mostrar, o guardar cambios y regresar al curso. Yo voy a darle guardar cambios y mostrar. En este caso en particular me va a aparecer una pantalla donde dice crear nuevo formulario desde cero o nuevo formulario a partir de una plantilla. En este caso lo vamos a hacer desde cero. Nuevamente me aparece una pantalla donde tengo que poner el nombre del proceso, entonces voy a poner la rúbrica de mapa mental. Puedo poner una descripción en qué va a consistir, etcétera. Y aquí ya tenemos, en este caso en particular, cuáles son las rúbricas, perdón, los criterios que tenemos aquí. A diferencia, por ejemplo, del EcoRubric, aquí tenemos que poner criterio y los indicadores uno a uno, en este caso, para poder puntuar. Entonces, lo que voy a hacer ahora es irme a mi documento que ya tengo previamente construido, y voy a empezar con las categorías. En este caso voy a hacer una lista de cotejos y lo que voy a empezar a hacer es generar el primer criterio. El primer criterio se va a llamar conceptos, ideas, ¿sí? ¿Cuál va a ser el indicador? Bueno, va a ser sí y no. Perdón, es este, me equivoqué en el primero. ¿Qué es este? En conceptos, ideas voy a poner este. Y aquí voy a poner nada más no. Está al revés, aquí sí está al revés, entonces vamos de lo más bajo a lo más alto. Y aquí le vamos a poner. Si se dan cuenta, en este caso en particular, pues tenemos el no y el sí tienen puntos diferentes. Entonces, en el caso puntual del no, le voy a dejar un 0, y en el sí, de acuerdo con mi rúbrica, tiene que va a valer 0.1. Entonces, le voy a dejar como un punto. Tengo este criterio o este indicador que no lo voy a utilizar, entonces le voy a poner con la X, le voy a decir que estoy seguro de eliminar y lo elimino, ¿sí? O puedo añadir un nivel si es que yo quisiera agregar otro, ¿sí? En este caso. Pero en este caso sí lo voy a eliminar. Ahora, tengo dos opciones. Puedo copiar este mismo formato o voy añadiendo criterios, cualquiera de los dos, en este icono o en este botón. Voy a hacerlo de las dos maneras. En este caso voy a hacer el primero. Si se dan cuenta, me replicó exactamente la misma información del no y el sí, y lo único que voy a copiar, en este caso, es el siguiente punto de los criterios, ¿sí? Ya está, ya lo copié y ya me queda exactamente la misma dinámica. Sin embargo, aquí, obviamente, como está por default, tres indicadores, entonces lo que tengo que hacer es eliminar el tercero. Ahora bien, lo voy a hacer con el añadir criterio y fíjense lo que pasa. En este caso me aparece todo desde cero y entonces yo tengo que configurar todo otra vez, ¿sí? Entonces lo voy a copiar
tendría que poner aquí el no y aquí el sí para que lo puedan visualizar, ¿sí? Entonces aquí lo que voy a hacer es eliminar en este caso. Yo lo que les sugiero, para hacerlo mucho más práctico, si todos van a tener la misma estructura, entonces utilicen el copiar de cada uno de los criterios. Ahora, ¿qué pasa? Y me pueden preguntar, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, no solamente tengo un no, sí, sino tengo otro indicador específico? Bueno, yo le puedo poner un criterio, un nuevo criterio, y ahora voy a poder poner un criterio de esta naturaleza. Supongamos que voy a evaluar la calidad de las aportaciones. Pongo el criterio de calidad de aportaciones, tengo los 4 indicadores, entonces voy a poner aquí el primero. Lo que sí es importante aquí poner es el indicador específicamente o su categoría, que en este caso es el excelente, ¿no? Perdón, es el, lo copié mal, es deficiente. Okay. Entonces voy a ponerle aquí deficiente y voy a poner la información de deficiente. Recuerden, esto es importante. En algunos casos, las categorías más bajas se encuentran a la derecha o se encuentran a la izquierda. Eso tienen que tomarlo en cuenta muy en particular, ¿no? Voy a copiar el segundo. Uy, ¿qué hice? Aquí va. Ya, ok. Voy a copiar el segundo. Voy a copiar el tercero. Y si se dan cuenta, me va a hacer falta un indicador más. Entonces le voy a añadir más. Y en este caso le voy a poner el último. ¿Sí? Chévere. Ahora, ya está. Ya están los 4 criterios y entonces puedo darle un fin. Esta información, si voy a calcular la puntuación basada en la rúbrica, una puntuación mínima de 0, va a depender también de cómo ustedes organizan el sistema de calificación, permitir a los usuarios previsualizar la rúbrica. Eso lo dejamos por default, mostrar la descripción de la rúbrica durante la evaluación. También si es que hay una descripción de la rúbrica, también lo pueden hacer. Mostrar los puntos por cada nivel durante la evaluación, mostrar los puntos para cada nivel de evaluados, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos 2 opciones de guardar, que es guardar rúbrica y dejarla preparada o guardar como borrador. Si yo la dejo como guardar como borrador, lo único que estoy haciendo es dejarla guardada para algún momento ponerla en producción. Es decir, se queda ahí en stand-by. Si yo la pongo guardar rúbrica y dejarla preparada, significa que si los estudiantes el día de mañana abren el Moodle y tienen que hacer esa actividad, ellos ya pueden ver y pueden visualizar esa rúbrica, ¿sí? Bien, ahora vamos a ir a ver a todos los enviados. Supongamos que ya los estudiantes ya entregaron su dinámica, su tarea y necesitamos calificar. Bueno, pues nos vamos a ver todos los envíos. Y aquí aparecen todos los estudiantes que van a tener. Supongamos que Liliana ya nos entregó la información. Se va a generar el PDF o el enlace y si se dan cuenta ya apareció la rúbrica aquí al lado derecho y si aquí en este caso no se puede ver, tenemos un botón que nos permite ampliar la rúbrica, ¿sí? Entonces en este caso tenemos ya el no, le podemos poner que sí, incluso tenemos un botón, lo podemos hacer un poquito más grande, una casilla para poner comentarios, ¿no? Te faltó más color. ¿Sí? Y tú puedes ir retroalimentando al estudiante. Muy buen punto. Ya. Perdón. Y así sucesivamente voy calificando. Y en este caso también le voy a dar 1 punto, 2 puntos o 3 puntos en función de esto. ¿Sí? Una vez que ya hayamos calificado al estudiante, entonces podemos cerrar esto. Y si se dan cuenta, ya se mantuvo aquí la información, ya está todo. Y le voy a dar guardar cambios. ¿Sí? En guardar cambios, lo que me hace es, me dice que si yo, por ejemplo, si yo no tengo, o yo dejo en blanco uno de estos elementos, me va a decir, por favor, escoja para cada criterio. Entonces, yo tengo que nuevamente ver cuál fue el que me faltó, y en este caso, le voy a poner el no. Y ya puedo guardar, ¿no? Y le voy a dar guardar cambios.
Y me va a aparecer un mensaje, los cambios de la calificación retroalimentación fueron guardados y le pongo OK. Ahora bien, ¿cómo les aparece a los estudiantes? O bueno, podemos visualizarlo. Si ustedes se dan cuenta, en este caso, ¿dónde estás? OK. En este caso buscamos a la persona que ya tenemos calificada y si se dan cuenta ya le aparece la calificación de este documento. No sé, hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, Dani, querido, por lo visto no tenemos preguntas en el chat. No sé si alguien tiene alguna pregunta específica sobre las herramientas. Me confirmas. Si no, de momento no. Creo que hemos respondido a todas las preguntas. Genial, Dani. Realmente ha sido muy, muy enriquecedor y interesante el poder combinar estas herramientas, que podemos usarla tanto en plataformas virtuales como Google Forms o como Moodle, pero también con Rubrics podemos usarla de forma independiente para trabajarlo hasta en nuestra aula presencial, ¿no es cierto? Solo para facilitarnos. Yo te agradezco mucho, Dani, por esta exposición. Ha sido muy clara. Creo que con esto pues vamos a poder trabajar un poquito más con el tema de rúbricas, tanto en clases presenciales, semipresenciales y en línea. No sé si quieres hacer una conclusión final antes de pasar a la presentación de cierre. Claro. Bueno, pues, como comentábamos, las herramientas nos ayudan y nos facilitan en función de lo que queremos hacer. Una recomendación es que previo a que incluso hagan, más allá de pensar en una evaluación, hay que pensar en la finalidad con la que estamos enseñando los contenidos de aprendizaje. Tomando en cuenta eso, cualquier herramienta, cualquier proceso de evaluación, si logramos ubicar el objeto que queremos valorar, cualquier herramienta nos va a ayudar independientemente de si es una lista de cotejo en Corrubric o una lista o una rúbrica de evaluación compleja como algunas otras herramientas. Lo importante es saber que lo que queremos evidenciar como aprendizaje son estos tres que comentaba, como el aprendizaje como proceso, como producto o como función. Genial, Dani, muchísimas gracias. Y pues bueno, los enlaces de esta grabación les estaremos enviando a sus correos el día de mañana. Están ya en Facebook grabados, así que podemos trabajarlo directamente. Y también Dani nos va a compartir la grabación para poderles enviar junto con la grabación pues el enlace para que puedan visualizar la grabación. En el caso de los certificados, Iván nos estará colocando la información de la persona de Andrés Arcos, quien les atenderá con mucho gusto. Disponemos de formas de pago, como nos preguntaban, efectivo, tarjeta de crédito, directamente, pero mejor si lo consultamos con Andrés, que él con mucho gusto les estará respondiendo. Por ahora voy a pasar al cierre agradeciéndote mucho, Dani, y esperando poder tenerte en una próxima oportunidad. Gracias a ustedes, a la universidad por tomarnos en cuenta y bueno, pues agradecerles a todos por su presencia y su espacio. Muchísimas gracias, Dani. Nos vemos pronto en otro encuentro. Y así hemos cerrado este de nuestros primeros webinarios del uso de rúbricas para la evaluación del aprendizaje. Les invitamos desde ya a nuestros próximos eventos. Estaremos viendo en marzo, justamente el 10 de marzo, el e-portafolio como recurso docente o actividad de aprendizaje. Será igual a las 18:30. En abril estaremos trabajando en el uso de cuestionarios y configuración del calificador en Moodle para quienes utilizan esta plataforma. Y siguiendo con el tema de Moodle, para quienes lo utilizan, en mayo estaremos trabajando el webinario Prepara tu curso para el Moodle 4.0 que ya nos viene y pues tenemos que ir preparando todas nuestras plataformas. Además, queremos invitarles cordialmente a quienes están interesados en crear recursos interactivos, actividades interactivas de aprendizaje que tengan mucho dinamismo y puedan ser exportadas hacia otras plataformas, pues estamos ya con nuestras inscripciones para el curso de autoestudio. Estamos utilizando esta herramienta de H5P, que es una de las
de las más sonadas en este último tiempo y aprenderemos a desarrollar y diseñar recursos didácticos y actividades interactivas con esta herramienta. Este es un curso de autoestudio, tiene tutoriales para que ustedes lo sigan a su propio ritmo e iniciamos el 9 de marzo. El costo de este curso es de $30, tiene una duración de 6 semanas, así que los esperamos prontito. También les estamos dejando ya en el chatcito el enlace hacia la encuesta, que es muy importante para nosotros, que ustedes nos ayuden evaluando para mejorar cada día nuestros eventos y sobre todo para conocer en qué otras temáticas les gustaría capacitarse. Así podemos ir mejorando pues los temas también y adecuándolos a sus necesidades. Con esto pues nosotros nos despedimos, agradeciéndoles mucho y esperándoles en los próximos eventos. Una excelente noche para todos y muchas gracias, Dani. Chao, chao. Hasta la próxima.